Vamos a conversar a continuación con la doctora María Elena Maynard, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Bueno, muy bien, muchas gracias por Bueno, la invitación. no, gracias Muchas a usted gracias. por atendernos. Estamos ante una situación de conflicto a nivel de la gremial. Ustedes han señalado que esto va más allá del tema presupuestal. ¿A qué se refieren concretamente? Claro, o sea, el tema presupuestal ha sido un planteo constante de este gremio, de muchos gremios en los últimos meses, ¿no? Ujú. Y bueno, la asamblea del día sábado en la mañana, por mayoría de 88 votos que habían más de 100 personas, pero por un total de 88 votos, resolvió colocar el problema salarial también como centro en el centro de la comunicación gremial Ujú. a realizar por AMU, ¿no? Ujú. Como otro problema que ha sido postergado a lo largo de los años también, tenemos, bueno, en el proyecto de presupuesto que remite la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo en su momento, ya hay ciertos reclamos de naturaleza salarial, el 6,08%, que es una diferencia salarial que se nos adeuda desde hace mucho tiempo, el salario vacacional, bueno, hay un montón de planteos, los cuales la asociación, esta directiva, incluso ni siquiera planteó formalmente ante la Comisión de Presupuestos, ya sea en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque apuntábamos a otro lugar, ¿no? Apuntábamos a mejorar las condiciones laborales. Bueno, tampoco obtuvimos eso y bueno, la Asamblea resolvió que ahora el tema central del conflicto va a ser el tema salarial, sin perjuicio del tema presupuestal que ya había sido planteado. Ujú. Cuando se señala por allí en los puntos de reivindicación Sí, de un plazo de 30 días, ¿no?, para sí. establecer un ámbito de negociación, ¿tuvieron alguna repercusión ya a nivel político o aún no? Bueno, no, estoy esperando, supuestamente recién me avisó el presidente del gremio de los funcionarios, que quien se quería comunicar conmigo era el ministro de Trabajo, y bueno, estoy esperando la llamada, no sé, Ah, supongo que será justamente para este punto, para establecer un ámbito de bueno, negociación. indirectamente ya se podría hablar de que se está buscando algún tipo de contacto entonces. Y sí, contacto sí, Sí, vamos a ver en qué termina el veremos de qué se contacto. trata, ¿no? Cuando se habla de las medidas gremiales a adoptar en forma progresiva, ¿a qué se refieren concretamente? Bueno, usted sabe que ha sido un tema, yo tengo más de 30 años de juez, Ujú. y ha sido un tema que se ha planteado en otras oportunidades, ¿verdad? La posibilidad de ir a una huelga, la posibilidad de ir a un paro. Y bueno, como todo en derecho, la doctrina está dividida, ¿verdad? Quienes entienden que sí, quienes entienden que no. Es un servicio esencial que presta el Estado, es un poder del Estado, el Poder Judicial, que brinda un servicio esencial. Y bueno, en el caso de que se llegara a una detención o paralización total, obviamente que sería con guardia gremial para atender a aquellos sectores más vulnerables, ¿verdad? Como penal, violencia de género y demás. Esa es la idea, esperemos no llegar a eso. Los Ujú. jueces no nos Claro. caracterizamos por ir a la huelga, sino todo lo contrario, por trabajar siempre. No es la idea paralizar las actividades, porque no es la primera medida, como ustedes ven, que se toma, sino que se están tomando ya desde hace unos días otras medidas, como hemos hecho especies de afiches. Es muy leve lo que estamos haciendo por ahora, porque no queremos afectar más el servicio de lo que está. Porque el servicio está afectado porque hay determinadas materias sensibles que ya no dan abasto con el trabajo, como ustedes ya lo saben, en la parte de violencia de género, violencia doméstica y demás, que está sobrecargada tanto en el interior como en Montevideo. Y bueno, la idea no es distorsionar aún más el servicio, pero bueno, fue la decisión de la Asamblea que en caso de que no se llegue a algún acuerdo, terminaremos sí con esa medida. Maynard, ¿cómo se llega a esta situación en lo que hace a lo salarial, pero también a las condiciones laborales? ¿De hace cuánto tiempo que ustedes entienden se está dando el deterioro? Y bueno, hace más de 30 años que el Poder Judicial no tiene un presupuesto digno, ¿no? Recién lo comentaba con un colega de ustedes de otro medio, que fíjense que el Poder Judicial tiene un presupuesto inferior ante el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, esto lo ha dicho también el doctor John Pérez, tiene 2 sedes, cuenta con 1.100 funcionarios. El Poder Judicial tiene 308 sedes en todo el país y tiene más de 4.980 funcionarios trabajando.
y tenemos un presupuesto inferior. O sea, el Poder Judicial pareciera que no fuera un poder. Incluso creo, no sé, eso también escuché que lo dijo el doctor John Pérez, estamos dentro del capítulo de entes autónomos y servicios descentralizados en el presupuesto nacional, cuando esto es un poder del Estado que siempre ha sido relegado por más de 30 años. Y bueno, esta directiva, esta asociación ha salido a hablar, ha salido a comunicar qué hace un juez, a comunicar cómo trabaja. No sé si ha llegado a la gente y se han entendido la responsabilidad de este trabajo. Usted tiene un problema en su casa con su señora, con su compañera o viceversa, ¿a dónde va? Al juzgado. Sí, Usted tiene un tema comercial, laboral, civil, ¿a dónde va? Al juzgado, que se lo resuelve un juez. O sea, la tarea del juez implica muchísima responsabilidad. Y no se valora en el nivel social ni a nivel político, obviamente. Doctora, justamente yo quería apuntar a ese detalle, ¿no? En el día a día, esa falta de apoyo, digamos. Usted acaba de decir algo muy contundente, hace más de 30 años que no hay un presupuesto digno, ¿no? ¿Cómo se materializa esa falta de presupuesto en el día a día? Y bueno, esta es una carrera, es un trabajo vocacional, ¿no? No solo de los jueces, sino de toda la gente que acompaña, porque un juez, si no tiene una oficina, si no tiene sus funcionarios, si no tiene sus actuarios, si no tiene sus técnicos, no puede trabajar. Y si será vocacional realmente, que los que quedamos en el Poder Judicial es realmente porque estamos convencidos de que estamos cumpliendo una función esencial, ¿no? Imagínense que hay vacantes, por ejemplo, de psiquiatra, que no han podido ser cubiertas porque los sueldos del Poder Judicial, que da el Poder Judicial, no son atractivos. O sea, prefieren los profesionales, lo mismo pasa con técnicos informáticos, lo mismo pasa con un montón de gente que prefiere trabajar en otro ámbito, que la exigencia es menor, ¿sí?, que en el Poder Judicial. Ese es el Poder Judicial que tenemos, hecho a pulmón, hecho como se puede. O sea, la Corte ha manejado recursos, por ejemplo, cuando se sanciona la Ley de Violencia de Género, la 19.580, se le dijo al Poder Político que no había dinero, no estaban dadas las condiciones para la implementación de la ley. Se implementó igual, se crearon 8 juzgados que están en el interior, en Maldonado, Rivera y Salto, creo que está en las 8 sedes que hay, las únicas que la ley prevé que haya en todas partes este tipo de juzgados que entienden de la familia de una familia en su totalidad. Y la Corte, con los rubros, o sea, se le dio presupuesto para 3 juzgados, dinero para 3 juzgados, el resto lo creó como pudo la Corte, sacando recursos de un lado y del otro. Y siempre se ha manejado así el Poder Judicial, sacamos de un lado, sacamos del otro. Por suerte, en este presupuesto, lo único que hemos obtenido es el artículo primero, que lo que habilita es a la transposición de fondos, justamente. Si a usted le sobra dinero, determinada salarios, por ejemplo, sobra, bueno, adjudicar ese dinero a otra inversión, porque ni siquiera eso podía hacer el Poder Judicial. Tenía que pedir autorización para transponer esos rubros, si no, iban directamente el sobrante a rentas generales. Bueno, este presupuesto por lo menos previó ese paso, esa liberación de dinero, digamos, para que la Corte lo administre como entienda conveniente. En el panorama político, digamos, en el sistema político, se ha hecho un énfasis, ¿no?, en la relevancia que tienen los jueces, los fiscales, la cuestión de la seguridad, más a raíz de los hechos de notoriedad que se han dado, ¿no?, de atentados, incluso de vulneraciones de distinto tipo. ¿Cree que hay una contradicción muchas veces en el discurso político con lo que luego son la entrega de recursos a dependencias como en este caso el Poder Judicial? Sí, o sea, el Poder Judicial no tiene recursos para seguridad. Siempre está pidiendo apoyo al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior, a su vez, bueno, tiene sus propias carencias, ¿no?, de personal, y asigna gente de repente a la custodia de los juzgados penales, por ejemplo, que hasta hace poquito fui juez de primera instancia y lo viví en los juzgados penales. Asigna gente, o bien que está sancionada o que tiene determinados problemas, gente que no maneja armas. Esa es la gente que tenemos de custodia a nivel de, por ejemplo, en Montevideo, en lo que es la OPEC. Y en el interior, bueno, es igual. Hay carencias grandes en materia de seguridad, sí, para los jueces y para toda la gente que trabaja en el sistema de justicia, ¿no?
Doctora, usted fue clarísima al comienzo, ¿no? Lo difícil que es para un juez, para una jueza, aplicar determinadas medidas gremiales por la importancia de la tarea que desempeñan, ¿no? Pero estábamos viendo algunas de las propuestas que se plantean para visibilizar el conflicto. Por ejemplo, comunicación directa del conflicto, relatar al inicio de cada audiencia la existencia del conflicto salarial, sus causas y el reclamo gremial de forma breve y respetuosa. Sí, sí, esa es una de las primeras medidas, ¿no? Que no es distorsiva, digamos. Ajá. Es una medida informativa, ¿no? Porque Sí. ustedes vieron que van como creciendo la gravedad o Sí. ¿verdad? La relevancia de las medidas. Empezamos con las medidas que son de comunicación más que nada, ¿no? Uh-huh. Después empiezan, sí, medidas que ya son distorsivas. Y por último, bueno, llegar a la paralización total con guardia gremial, que es lo que nadie lo quiere. Ayer incluso, es una pena que esté pasando todo esto, ¿no? Ayer me llamaba una colega que es una mujer joven, que tiene 2 hijos, todavía aún está trabajando en el interior, cerca de Montevideo, pero le implica viajar todos los días, tiene autorización para residir en Montevideo, que yo la vi hace un par de días porque ella integra la directiva en forma como suplente, muy desmejorada, una mujer que no llega a los 40 años, y me decía, ay, María Elena, yo realmente apostaba porque se mejoraran las condiciones de trabajo, ya ni siquiera me interesa un aumento de sueldo o que me mejoren el sueldo si tengo que vivir la vida que vivo. O sea, nadie sabe lo que es ser juez, porque no todos han sido jueces, ¿no? Yo creo que habrán trabajos mucho más complicados y peores y mucho más exigidos. Pero lo primero que le implica ser juez es el desarraigo. Usted se va al interior a trabajar. Uh-huh. Yo estuve casi 20 años en el interior trabajando, lejos de mi familia, lejos de mis afectos. Y hay que sobrellevar todo eso, más todo el trabajo, el tipo de trabajo que tenemos, que no es el trabajo más agradable. Yo siempre digo, la única vez que me aplaudían era cuando hacía casamientos. O sea, usted siempre recibe a la gente enojada y con sus problemas, que para esa persona es el problema más importante del mundo. Y bueno, y tiene que resolverlo, tiene que tener la lucidez, tiene que estar bien anímicamente, tiene que atender su trabajo, porque no es solo lo técnico, hay mucho más que entra en lo que es la tarea del juez. Uh-huh. Y ante Entonces, digo, eso es lo que estamos tratando de visibilizar, y estas medidas primeras es a lo que tienden, ¿no? A que se vea por qué estamos tomando este tipo de medidas, para que se nos escuche una vez. Y bueno, es eso nada más. Uh-huh. Frente a este panorama y situación que plantea, surge la pregunta respecto a la calidad de los procesos, si se está dando o brindando un buen sistema para garantizar precisamente nada más ni nada menos que los procesos que se dan. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, si vamos a llegar a medidas distorsionado, ya está el sistema de justicia, ¿no? Porque usted un divorcio que, no sé, podría tenerlo en 3 meses, le demora de repente 10 meses, porque falta gente, falta personal, falta juzgado, falta un juez que se dedique a su caso tranquilamente y no tenga como, por ejemplo, le doy un ejemplo, en Montevideo, un juez de violencia, en la materia de violencia de familia especializada, reside en la policía, en su turno de 7 días, por día recibe entre 50 o 60 llamadas de todos los casos, ¿verdad? De repente de una zona policial recibe 10, 20 llamadas, de otra 50 o 60 llamadas, y tiene que tamizar, tiene que elaborar cuáles son los casos urgentes que tiene para traer, y no puede traer 50 o 60 casos por día, porque humanamente no lo puede nadie, ¿eh? Tiene que elegir qué traer a la sede. Y bueno, y tiene plazos que le están corriendo porque él toma noticia, por ejemplo, un caso de violencia de género, toma noticia de lo que le cuenta el policía, que a su vez le contó a la víctima, esa es la noticia que tiene el juez, dispone de determinadas medidas, se considera cautelares, no acercamiento, no comunicación, demás, y en 72 horas tiene que hacer, con todos los casos que le acabo de mencionar, los números, debería ser celebrar una audiencia en la cual tuviera a la vista en esa audiencia, dentro de esas 72 horas, un informe de riesgo, evaluación de riesgo. Si hay riesgo bajo, medio o alto, para poder seguir con medidas adelante. Evaluación de riesgo que no es 100% segura, porque es una evaluación que hace en los técnicos, que será asistente social, no sé, psicólogo, lo que fuera, que consiste en una entrevista a las partes, mirar los antecedentes del caso y demás, y eso requiere un estudio y emitir un informe. Que en Montevideo, por ejemplo, se hacen 6 informes por día, porque obviamente los técnicos necesitan tiempo para trabajar.
Entonces, el sistema de justicia ya está afectado, el servicio a los justiciables ya está afectado por la cantidad de trabajo que hay y seguimos trabajando con los mismos recursos del siglo pasado. Esa es la realidad. Doctora María Elena Maynar, presidenta de la Asociación de Magistrados, muchas gracias por su tiempo aquí en Informativo Sarandí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente para usted. Hasta luego. Aquí teníamos entonces la presidenta de la Asociación de Magistrados en este escenario de conflicto.